Tenemos GeoGebra. A ver, primero, el ejercicio 4, ¿no? Que dice demostrar que todo trapecio escrito en una circunferencia es isósceles. Yo les dije que para mí se hacía en el 3, el 4 salía solito. Pero bueno, veamos a ver si lo pueden hacer al 4 sin hacer el 3, si no, hacemos A el 3 ver. y punto, ¿no? Eh, bueno, tengo una circunferencia, ¿no? Como para que vean que si dos rectas son paralelas, dos cuerdas son paralelas, no necesariamente son iguales. Por ejemplo, si yo tengo AB, ¿no? Y el punto C. Tienen que equidistar del centro para que sean iguales. Sí. Paralelas, si son paralelas, digo, ¿no? A ver, o sea, yo para poder hacer la cuerda paralela a esta voy a tener que trazarla paralela a este segmento que pase por C. Y ahí determino el otro punto. Pero Entonces, para que sean iguales no tienen que equidistar los puntos del centro. Sí, los segmentos, porque los puntos, los extremos se equidistan todos igualmente. No, ay, sí, perdón, los segmentos determinados entre los puntos. Está bien, sí, exacto, los segmentos. Supongamos, igual ahí nosotros no teníamos que demostrar que las que no son paralelas son iguales. Yo quise decir eso, que claro, las no paralelas. Claro, exacto. Las que no son paralelas son iguales. Claro. Por eso. Habría que demostrar eso. Sí, eso habría que demostrar. En el anterior sí. Bueno, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué? Porque ustedes usaron la definición de trapecio. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Sí. ¿No? Entonces Sí, son dos cuerdas paralelas y lo que querían demostrar es que necesariamente las otras dos cuerdas son iguales. Está bien, la idea está bien. Ahora, ¿cómo hicieron? Ustedes hicieron dos triángulos, ¿cuáles? Ahí, primero determinamos el trapecio. Sí. Bueno, y de ahí cruzamos sus diagonales. Yo digo, crucé las diagonales. Primero determinaron el trapecio. Exacto. Pero yo hice lo que estaba haciendo ustedes. Del centro marqué los segmentos. ¿Pero primero habías determinado el trapecio? Claro, primero había dibujado el trapecio y después marqué desde el centro para que todos esos, yo sé que todas esas segmentos son el radio del círculo. Claro, los lados son todos... La circunferencia. O sea, vos querías comparar este triangulito... Claro, con ese. Y yo para saber que esos 4 lados, digamos que tiene 2 lados iguales, sé que el triángulo del medio es igual. El ángulo del medio es igual al otro. Claro, ¿y cuál es? Vos sabés que este lado, por ejemplo, este lado, podemos decir que es igual a este. Sí. O si quieren lo pueden hacer así, no importa. Sí. Bueno, pero como son isósceles, son todos radio, no importa. Claro. Pues, o sea, sí, son dos lados iguales y un ángulo igual seguro, que es el ¿Y cuál sería? Claro, lo opuesto por el vértice. ¿Eso opuesto por el la vértice? propiedad. No sé ahí, porque como no queda, claro, yo lo hice ahí con... Para que sea opuesto por el vértice tienen que ser dos rectas. Claro, dos rectas. Y acá no hay dos rectas, claramente. Claro. Sí. Entonces, estos serían opuestos por el vértice. Perfecto. Claro, entonces, sí las diagonales se le podía trazar y ahí sí. Con las diagonales, a ver, veamos. ¿Qué es lo que dicen con las diagonales? Si trazo las diagonales... Igual... Lo que pasa es que al ser paralelas la distancia entre... en el arco me refiero, ¿no serían iguales? Y de ahí sacamos que la cuerda es igual. Puede ser por los ángulos inscritos, no, pero igual no pasa por el centro, no podría ser. ¿Me repetís la pregunta? No. O sea, no ahora sí con las diagonales, como estábamos antes, con los saliendo del centro esos ángulos. Al ser ángulos centrales y la distancia entre, A y D, B y C, son iguales porque son paralelos, son rectas paralelas,
¿Quién está hablando? Tomar que el... ¿Quién habla? Janina, profe. No sé si lo estaré bien, porque tengo muchas dudas con este tema. Pero... ¿Vos decías estos de vuelta? ¿Eso sí. vos? Y vos decías que estos, por ser centrales, a ver, decime de vuelta. Al ser paralelas, las distancias entre los puntos deberían ser iguales, por ende, o sea, el arco es el mismo, y la cuerda que lo marca es... Eso como lo sé. Por eso digo, necesariamente tendría que haber demostrado el ejercicio 3. ¿Se entiende? Yo en el ejercicio 3... Al 3 no pude arrancarlo. Claro, porque si yo demuestro el ejercicio 3, fíjense, el ejercicio 3 dice, si en una circunferencia las cuerdas AB y CD son paralelas, o sea, lo que está pasando acá, demostrar que los ángulos centrales comprendidos en la banda de esas paralelas son congruentes, es decir, los ángulos alfa y beta, como la figura, ¿no? Claro. Si yo podía demostrar ese ejercicio, o sea, estas dos paralelas, entonces estos dos ángulos, ya sé que son iguales, y ángulos centrales iguales, arcos iguales, o sea, el arco que abarca son iguales. Claro, pero ahí pasa por el centro, las cuerdas profe. también lo serían iguales, ¿no? En el anterior pasa por el centro. ¿Por qué? En este podría no pasar por el centro. No, tampoco pasa por el centro en el anterior. ¿En el anterior no? No. ¿O yo lo dibujé mal? Y según la figura, sí. No, está bien, sí, sí. Lo que ella se refiere es que por ahí el trapecio podemos hacerlo la paralela por arriba de O, por ejemplo, el CD por arriba de O y no pasaría por el centro. Creo que está apuntando a eso ella. Podría ser así. Eso. Claro. Sí, igual. Ahora, fíjense, yo la verdad que no demostré el 3. Si yo hago que pase Sí. por el centro, fíjense, voy a hacer que como es que estas queden en una sola recta, ¿no? Claro, Un que sea un diámetro. Mirá qué es lo que pasa cuando quedan en una sola recta. Un rectángulo. Es un rectángulo, ya no es un trapecio. Claro. No, yo lo que hice, no sé si está bien lo que hice en realidad. Primero determiné no pasa por el centro, determiné las diagonales de ese trapecio, y después comparé los dos triángulos cruzados que me quedan, ¿no? Sería, a ver, según como lo pongamos, ahí sería el C, B, C. Así. Exacto, ese y después cruzadito. C, B, D, C. Sí, ese o los de abajo, no importa, sí, así. Yo crucé los de abajo, pero bueno. Bueno, tenés un lado en común. Sí. ¿Qué más? Después los comparé como alternos internos entre paralelas y, bueno, me quedó por ala. Este ángulo con este, por ejemplo. Claro. Bueno, tenés dos datos. No, y, a ver. ¿Estaría un lado o un ángulo más? A ver, y los ángulos que están, a ver, no, yo comparé los de abajo, pero me quedaron dos pares de alternos internos, no sé. Claro. Hice algo mal, pero bueno, pero sí me quedaron dos pares. Te queda en el otro triángulo ya. Supongamos que no serían, por ejemplo, si vos hacías por ejemplo, así. ¿Con este? Claro. Bueno, pero ahí sí. ya no son iguales. No. Los dos de abajo, lo mismo, pero los dos de abajo. Y lo que hice es, así. A ver, par de alternos que me quedan y después sumarlos. Es decir, por ejemplo, el alterno, el primero que... a ver, sería el C, y bueno, la mitad del C y la mitad del... A ver, ¿estoy diciendo bien? No. La mitad del C y... A ver, ¿compare esos dos? Sí. Lo que pasa es que yo tengo distinto bueno, A, B, C... Sí, me quedó, me quedó como iguales. No, a ver, no, comparé arriba y abajo, perdón, arriba y abajo. Lo que pasa es que yo tengo distintas las letras. Arriba y abajo. Arriba y abajo, sí, como había hecho antes, profe. Arriba y abajo. No cruzado, arriba y abajo, ahora me estoy dando cuenta. ¿Cómo sería arriba y abajo?
Y trazo la diagonal en... ¿Este sería un triángulo? No, y el otro es el que me queda, me parece. ¿Compara eso? Sí. ¿El de abajo? A ver, A, C, D, A. ¿Así? C, B, y A, C, D. Sí, eso no. No. La mitad. No se cruzan nunca. ABC. Las dos mitades. Ah, y la otra mitad. Exacto, ese. Ah, pero ahí ¿Está mal? o sea, lo único que tienen en común es la diagonal, después lo demás. Y los alternos, ¿no? Este ángulo, por Sí, con ese, sí. este otro, con sí, tienen los, no sé, yo estoy diciendo Pero mal por acá ya ahí. no hay paralelas entre estos dos. Claro, no podés comparar. No podés saber si son paralelas. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio 3. ¿Sí? Y vamos a hacer el ejercicio 3 y con el 3 ya sale solito el otro. ¿No? ¿Qué me dice? Hipótesis. A ver. ¿Qué es lo que es el ejercicio 3? Y que son iguales y paralelos, dice. Tengo dos cuerdas A, B, C, D. Así, ¿no? Voy a hacer igual que como está en el... A ver, vamos a ponerla por acá como para que no... Para que no pensemos que son iguales. A, B, C y D. Claro. ¿No? Dice, son paralelas. O sea, tenemos la circunferencia de centro O y radio R. Las cuerdas AB es paralela a CD. ¿Sí? ¿Qué más? Demostrar que los ángulos... Bueno, entonces yo tengo que demostrar que el ángulo en la tesis, ¿no? El ángulo A o D, ¿no? Es igual a el ángulo B o C. ¿Sí? Que en estos casos lo llamamos alfa y beta. ¿No? Este sería alfa y este sería beta. No quedan igual de lindas las cosas, ¿no? Una vez que ya se usó GeoGebra, ¿no? Ya no son igual de lindas. Bueno, entre paréntesis ponemos... Nada es lo mismo después de GeoGebra. No, que alfa, entre paréntesis ponemos que alfa es igual a beta, ¿no? Bueno, la demostración. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar una diagonal. Por ejemplo, podemos decir AC. Consideramos como es el segmento AC. Y lo vamos a poner con un color, como para que no nos pisemos sobre todos los otros dibujos. Y vamos a hacer lo siguiente. De manera tal que quedan... Vamos a poner el nombre a estos ángulos. A este le podemos poner delta y a este le podemos poner epsilon. ¿No? De manera tal que quedan determinados los ángulos inscriptos delta y epsilon, ¿no? Que serían el ABC, perdón, el BAC y el ACD, ¿no? Ahora, ¿cómo son esos ángulos? Delta y epsilon. Y esos sí son alternos internos. Claro, esos son alternos internos. Además, delta es igual a epsilon por ser alternos internos
entre paralelas, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Esto lo podemos llamar 1. Además, sabemos que alfa es, el ángulo alfa es un ángulo central correspondiente a ¿cuál? A C, a épsilon, ¿no? A épsilon, claro. Que de paso les aviso que en la clase pasada puse al revés. O sea, en el que yo demostré que el cuadrilátero cíclico, los ángulos opuestos eran suplementarios, fíjense que puse que, por ejemplo, que alfa era el inscrito correspondiente de un ángulo y beta era el inscrito correspondiente del otro. Bueno, eran al revés, no eran así como estaba. O sea, para que después lo corrijan. O pregúntenle a Caro y a Mariana, que Mariana hoy me escribió para decirme de eso. Y Era como ya él lo explicó en GeoGebra. En GeoGebra él lo mostró bien y después cuando... Claro, en GeoGebra lo expliqué bien. Sí. Sí, pues, igual. de última, pregúntenle a Caro o a Mariana qué es lo que tienen que cambiar en las anotaciones que hicieron. ¿Sí? Bueno, alfa es ángulo central correspondiente a épsilon, ¿no? Entonces, un medio de alfa, entonces alfa es igual a 2 veces épsilon, ¿no? ¿No? Porque épsilon es un medio de alfa, entonces alfa va a ser 2 veces épsilon. Y además el ángulo beta es ángulo central correspondiente al inscrito, pongan el inscrito ustedes, ¿no? Al inscrito delta. Entonces, beta es igual a 2 veces épsilon, ¿no? Si yo tengo que delta es igual a... ¿No sería, ahí en epsilon puso beta es igual a 2 épsilon, ¿no sería 2 gamma? Gamma. Delta. 2 gamma. Perdón, delta. O Gamma. delta. No se ve acá. ¿Sí? Entonces, si... ¿cómo es? Por transitividad. Claro, por transitividad. O sea, si delta es igual a épsilon, 2 delta es igual a 2 épsilon, ¿no? Sí. Y por transitividad me queda que alfa es igual a beta. ¿Se entiende? Porque son ángulos, o sea, ángulos centrales correspondientes a ángulos inscritos congruentes. Claro. Son ángulos centrales correspondientes, bueno, a ángulos inscritos congruentes. Perfecto. ¿Sí? Entonces, una vez que ya demostré ese, el 4 ya puedo utilizar esa propiedad. Claro, tal cual. No sé, ¿quieren hacer el 4 ustedes? Después de última mañana lo vemos y pasamos al 5. Sí, mejor intentar hacerlo. Sí, profe. Sí. Veamos, ¿qué dice el 5, por ejemplo? El 5 no lo comprendí para... Dada la circunferencia AB, parece también tienen que demostrar el 4. O sea, fui más o menos poniendo en orden como para que... bueno. Tienen que usar una propiedad de un... ¿Cómo es? De un trapecio isósceles. Con razón.
O sea, ¿cuáles son las propiedades de los trapecios isósceles? O sea, si yo tengo un trapecio isósceles, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades? O sea, que tienen un par de ángulos lados paralelos y dos lados iguales. O sea, esa es la definición. La definición de trapecio isósceles. Los ángulos son... La definición es que tiene o sea, el par de lados no paralelos es congruente. O sea, yo tengo la definición, el trapecio es un cuadrilátero con un par de lados paralelos, ¿no? Profe, ¿puede dejar de compartir la pantalla así lo veo más grande? Perdón. El trapecio, ya la definición de trapecio es un cuadrilátero con un solo par de lados paralelos, ¿no? Y el isósceles, el trapecio isósceles es un trapecio, yo cuando digo trapecio ya estoy diciendo un par de lados paralelos, con el par de lados no paralelos congruentes, o sea que estos dos lados van a ser congruentes. Eso sería la definición. Una propiedad es que los ángulos adyacentes a una de las bases, los ángulos adyacentes a la base, a una misma base, van a ser congruentes. ¿Se entiende? Pero si los ángulos son iguales, si los lados son iguales, ¿no es obvio que los otros ángulos son iguales también? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Perdón. Si los ángulos son iguales, sí. Los primeros que marcaste, sí. Los lados son iguales, son paralelas, ¿no es obvio que los otros ángulos también son iguales? ¿Solo por ser isósceles o hay que demostrarlo? Sí, habría que demostrarlo, igual eso ya lo vimos, o sea, ya lo mencionamos. Claro. Y ya lo mencionamos cuando vimos cuadrilátero, claro. No hace falta demostrarlo ahora. Ok. Si no lo demostramos en aquel momento, no lo vamos a demostrar ahora. Pero es decir, usamos esta propiedad para poder, y lo que demostremos del anterior para poder demostrar el 5. Claro, sí. Ustedes van a tener un triángulo así, ¿no? O sea, le va a quedar, antes de que se corte esto, porque antes es muy típico, ¿no? Le va a quedar este triángulo, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo qué triángulo decía, le va a quedar este. Ustedes van a ver que estos dos ángulos son iguales, y que esta va a haber una diferencia acá, o sea, claro. Este ángulo va a ser igual a este ángulo menos esta diferencia. Si ustedes pueden demostrar que esa diferencia es de 90 grados, ya está. ¿Entiende? Esa es la idea, más o menos. También les puedo tirar ahora entendí el concepto, en realidad no lo había entendido, creo, lo que decía, claro. Y como es... no, perdón, quería compartir el práctico. ¿Cuál queda? A ver, el 6, ¿qué dice? Si en una circunferencia dos cuerdas AB son congruentes, demostrar que las cuerdas AD y BC determinadas por los extremos son paralelas. Bueno, ese podríamos hacer. ¿Sí? Cortamos. Habíamos visto el 6, dije, en una circunferencia, dos cuerdas a veces son congruentes, demostrar que las cuerdas AD y BC determinadas por los extremos de las cuerdas congruentes, de tal manera que no se intersequen, son paralelas. Es como hacer el camino inverso de lo que hicimos recién. A ver. Veamos, ahora damos una circunferencia.
yo tengo una cuerda cualquiera, ¿no? A ver, ¿y en qué orden estaban? A ver, y CD al lado. O sea, si yo quiero hacer otra cuerda congruente a esa, por ejemplo, y tengo acá el punto C, yo la mido esta con un compás, ¿no? Posiciono sobre C, y ya tengo el punto D, para que sea congruente, ¿no? Ahora yo quiero, o sea, este sería el 6, ¿no? En la hipótesis tengo una circunferencia de centro O y radio R, y tengo AB, que es igual a CD, ¿no? O sea, son cuerdas. Quiero probar que BC es paralela a DA, o AD, como quieran. ¿Sí? O sea, quiero probar que estas dos cuerdas son paralelas. ¿Sí? Y ahí estaríamos de vuelta con el trapecio isósceles. Y estaríamos de vuelta con el trapecio isósceles. Es que sí, es que el único trapecio que queda inscrito es el isósceles. Ahora, claro, si yo tengo cuerdas paralelas, los segmentos determinados van a ser congruentes. Ahora, si yo tengo, sería como demostrar el recíproco, ¿se entiende? El recíproco, ¿se acuerdan lo que era? Si P implica Q, entonces Q también implica a P. Y acá se cumpliría que P sí y solo CQ. Eso es lógica, ¿no? Tendría un sí solo sí. O sea que yo podría decir que si dos cuerdas son paralelas, o sea, dos cuerdas son paralelas, sí y solo sí, las cuerdas determinadas por los extremos de esos segmentos son congruentes. ¿Sí? O sea, después de demostrar esto. Entonces veamos, en la demostración. Si yo tengo cuerdas congruentes, ¿no? Los arcos determinados por los extremos de esas cuerdas también son congruentes, y los ángulos centrales que abarcan esas cuerdas también son congruentes, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Ah, sí, eso es lo que decía Janina al principio, me parece. ¿No? O sea, entonces yo puedo decir que el ángulo AOB es igual al ángulo COD, ¿no? Si quieren le ponemos nombre, le podemos poner alfa y beta también, para después trabajar con eso. O sea, alfa es igual a beta, por ser ángulos centrales, que abarcan arcos congruentes, ¿no? ¿Sí? Ahora, si esos ángulos centrales son congruentes, y yo determino nuevamente, por ejemplo, el segmento AC, con el otro color, ¿no? Entonces, el ángulo inscrito en BCA, por ejemplo, que abarca el mismo arco que alfa,
¿no? Y si alfa es un ángulo central, entonces BCA va a ser igual a un medio de alfa, ¿no? Y a su vez, de la misma forma, yo tengo el ángulo CAD, ¿no? Ángulo escrito que abarca el mismo arco que beta, ¿no? Claro, sería un medio de beta. CAD, no voy a escribir todo esto de vuelta, ustedes vayan tomando nota, va a ser un medio de beta, ¿sí? De esto decimos que BCA es igual a CAD, ¿no? Y como BCA, o sea, BCA sería este ángulo, ¿no? Y CAD sería este ángulo. Como BCA forma ángulos alternos congruentes con los segmentos BC y AD, entonces BC es paralela a AD. ¿Quieren que se lo dicte eso? Porque es medio como un quilombado que escribir. A ver. La hoja. Como, o sea, esto lo entendieron hasta acá, ¿no? Que BCA es igual a CAD porque sí, son ángulos inscritos que abarcan con ángulos centrales correspondientes iguales, ¿no? Bueno, entonces, si determinamos, o sea, el ángulo BCA es congruente a CAD, que determinan ángulos alternos, internos, congruentes con los segmentos BC y AD. Si los ángulos alternos son congruentes, entonces las rectas o segmentos que determinan son paralelas. O sea, BC es paralelo a AD. ¿Se entendió eso más o menos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno, ¿quieren ver otro? Vamos a ver hasta dónde podemos hacer. Bueno. Hicimos el 6. Bueno, por los extremos de un diámetro, por los extremos de un diámetro de una circunferencia se trazan dos cuerdas paralelas. Demostrar que estas son congruentes y que los otros dos extremos determinan un diámetro. Bueno, por los extremos de un diámetro se trazan dos cuerdas congruentes, ¿no? Dos cuerdas paralelas. Bueno, veamos, una circunferencia, de centro O, trazamos una circunferencia. Trazamos un diámetro, ¿no? O sea, el diámetro es una cuerda que contiene el centro, ¿no? Y vamos a llamarlo AB. Y vamos a trazar, y por los extremos se trazan dos cuerdas paralelas, ¿no? O sea, por el extremo este se traza una cuerda, y por el otro extremo se va a trazar la paralela, o sea, tiene que estar acá, ¿no? Si esto lo llamamos C, y esto lo llamamos D. ¿Se podría hacer ahí otro diámetro en CD y comparar los triángulos? Se podría hacer, pero no podemos tomar como que es diámetro. Ah, Vamos bien. a tener que demostrar. Ah, correcto. A ver, supongamos, hipótesis.
Tengo la circunferencia de centro O y radio R. Tengo la cuerda AB, que es diámetro. Y después tengo las cuerdas AD paralela a CB. ¿No? Y yo tengo que probar que AD es igual a CB. Y que además CD es diámetro. ¿Sí? O sea, el segmento, la que queda acá trazada. Bueno, demostremos. Bueno, yo podría, como es, usar acá, comparar triángulos, ¿no? ¿Quedan dos isósceles o no? Porque si OB no es igual que CB. ¿Cómo? Sí. Y Ahí ya AO es igual que D. Claro. Bueno, comparamos. AD. Sí, AOD y COB. ¿Sería así? Claro, comparamos AOD, los triángulos, y COB. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que, o sea, que por hipótesis tenemos... Esto no podemos considerar que es un diámetro, pero sí podemos considerar que de acá a acá hay un radio. Es un Y radio. de acá hay un radio, ¿no? ¿Y cómo no? Si no podemos considerar que es un diámetro, ¿por qué decimos que hay un radio en CD? No, o sea, es como en el que vimos hoy. O sea, y porque sale del centro. Claro, porque sale del centro, pero no, claro, no pero quiere eso, decir que sea un diámetro. A ver, veamos con GeoGebra. Entonces, ¿podemos decir que es un radio, profe, si no...? Sí, a ver, esperen que les hago un ejemplo. A ver. Si yo tengo... bueno, a ver, vamos a hacer el... Si yo tengo dos cuerdas iguales, ¿no? Como para que vean un ejemplo. A ver. Una cuerda es esta. Vamos acá a B y acá, por ejemplo, trazamos otro punto. C. Y tracemos otra cuerda igual, ¿no? En realidad acá son paralelas, ¿no? Claro, Dice que son paralelas, son pero para que veamos que, porque sean, o sea, tracemos otra cuerda. Ojo, yo comparé los dos triángulos, profe, pero después cuando me dijo no podemos ¿Sí? pretender que sea diámetro, Supongamos, yo, acá no hay un diámetro, pero yo puedo trazar estos radios y ya tengo radio y radio, ¿se entiende? Sí, claro, eso Que sería como... haya radio y radio, y acá también tengo radio y radio. Que haya radio y radio no significa que sea un diámetro, ¿se entiende? Sí, entonces, sí, supuestamente usted el trazado de C, perdón, sí, de D a C, ¿lo hizo pasando por el centro sin pretender que sea un diámetro? No, lo que yo tracé son radios. Ah, perfecto, no trazó diámetro. Por eso, yo al considerar el triángulo AOD, estoy considerando que son radios, no que hayan diámetros. El único que sé que es diámetro es este, AB. ¿Sí? Entonces, bueno, acá sabemos, ¿no? Que AO es igual a OB, ¿no? AO es igual a OB. Es igual a radio, ¿no? Claro, por ser radio. Y lo mismo los otros dos.
Claro. DO y OC. Son radios, entre sí también, son dos radios. Claro. Pero no podemos decir que son opuestos por el vértice, no. Ahí podríamos usar lo mismo que usamos en el anterior ejercicio. Es más, no sé si me conviene usar estos triángulos. Porque yo tengo estos lados y yo podría tener este ángulo por ser alternos entre paralelas. Pero yo no tengo el mayor de los lados, son dos lados iguales. Entonces no tendría una sola solución. Entonces, vamos a usar este. Así y así. Y vamos a comparar. Vamos a comparar el triángulo ABC, por ejemplo. ABC, y vamos a comparar el ABD. ¿Sí? Después esto lo dejamos para el último. Entonces, tengo AB en común, ¿no? ¿Sí? Tengo el lado AB en común. El ángulo CBA es igual a DAB, ¿no? O sea, este es igual a este por ser alternos entre paralelas, ¿no? Perfecto, sí. Por entre paralelas. ¿Y este ángulo cuánto va a medir? ¿Y este ángulo cuánto va a medir? Ah, y son opuestos, son opuestos por ser inscriptos, opuestos, sí, por eso. Tienen que medir 180 entre los dos, ¿o no? 90. Sí, pero yo no sé si es... si son iguales. Yo sé que son iguales. Claro. Este es... ¿Puedo decir que son suplementarios, o no? No, lo que puedo decir es que son ángulos inscritos. Sí. Cuyo ángulo central correspondiente es un ángulo llano. Ah, perfecto. ¿No? Entonces es un medio del llano. O sea que claro, porque ahí está el diámetro. ACB es igual a ADB y son de 90 grados, ¿no? Por ser ángulos inscritos con la mitad del diámetro. El ángulo termina por la mitad del diámetro. Por ser opuesto por cuyo ángulo central correspondiente es un ángulo llano, ¿no? Perfecto. Por ser determinados por un diámetro. Eso anoten ustedes porque acá es medio... Tranquilo, mucho. Entonces, AD es igual a CB, ¿no? Por ser homólogos mediante un movimiento. Perdón, antes. ABC es igual a ABD, ¿por qué criterio? Por criterio... Ala. Esto tiene dos ángulos y un lado. Sí. Dos ángulos y un lado. Sí. Criterio ala. Sí, sí. Sí, y entonces AD es igual a CB por ser homólogos un movimiento, ¿no? Y ahora tendría que hacer como otra demostración. Yo voy a trazar la diagonal CD, pero no sé si va a pasar por el centro. Voy a volver a copiar todo para que no
quede todo muy... O sea, esa sería la primera parte, donde yo demuestro que CD es igual a AD, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, sí. Falta determinar el diámetro. Claro, entonces, voy a volver a hacer el dibujito, ¿no? De la circunferencia. Voy a trazar el diámetro AB. Y después, bueno, vamos a trazar C acá y D acá, ¿sí? Ahora yo ya sé que este sí es igual a este, ¿no? Porque lo demostré recién. Y lo que voy a trazar ahora es una diagonal entre C y D, pero yo no sé qué pasa por el centro. Eso no lo sé. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a comparar? Supongamos que este punto lo llamamos P, el punto de intersección. ¿Sí? Acá no podemos usar que los lados son radios, ¿no? O sea, no podemos utilizar que estos lados son radios. No, ya no. Pero sí vamos a después probar que ese Sí, P es sí, el de la el diagonal. centro. Si probamos que ese P es el centro, entonces ya sabemos que es diámetro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabe? Ahora, comparamos los triángulos A o D, ahora sí los comparamos, perdón, APD y CPB, ¿no? AD es igual a CD porque lo probamos recién, Sí, ¿no? claro, por lo anterior. Ahora sí podemos decir que hay opuesto por el vértice en el centro. Podemos decirlo. ¿Qué dijimos? Que AD es igual a CD. Sí. ¿Qué más? Podemos decir que estos son opuestos por el vértice. Exacto, por opuestos. No AOD, perdón, APB sí. es igual a CPB por ser opuestos por el vértice. Y el ángulo A y B puede ser entre S, sí. alternos internos. Le ponemos A y B directamente, pero sería... Sí, directamente. A igual a B por alternos internos entre paralelas. ¿Qué criterio usamos? Otra vez ala. Ala. Por criterio ala sabemos que APB, ¿no? Por criterio ala, APD es igual a CPB. Entonces, ¿qué va a pasar si estos dos triángulos son iguales, ¿no? Y este ángulo es el homólogo con este, y este lado es el homólogo con este. Entonces yo son radios. Entonces yo puedo decir que DP es igual a PC, ¿no? DP es igual a PC, ¿no? Y AP es igual a PB, ¿no? O sea, que estos sean iguales no me indica, lo que me indica es lo que probamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Si dos cuerdas, ¿no? O sea, el diámetro es una cuerda más, ¿no? Si dos cuerdas se sacan en sus puntos medios, entonces son diámetros. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada.
Díganme que se acuerdan, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Y ya está. Este fue un poquito largo, ¿no? No sé qué hora es. Sí. 9 y 10. ¿Cuánto quedan? 10 minutos más quedan, ¿no? No sé cuánto queda. No sé cuál vimos. No lo veo. Hasta el 7. Vimos recién el 7, profe. El 7, el 8. Demostrar que todo paralelogramo escrito en una circunferencia es un rectángulo. Y que sus diagonales son diámetros de la misma. De acá, desde esto tenemos que partir con los mismos triángulos, lo podemos demostrar tal vez, ¿no? Sí, o sea, vamos a tener que usar la definición de paralelogramo, ¿no? Claro, trazando las cuerdas paralelas. Claro. Trazando dos pares de cuerdas paralelas. Si yo puedo trazar un par de cuerdas paralelas e iguales, ya puedo trazar un paralelogramo, ¿no? O sea. Claro. A ver. Vemos este y mañana seguimos. Si no pudieron terminar de demostrar los que faltaban, mañana los vemos todos, aunque sea por encima. Igual yo no les voy a tomar algo que no haya quedado muy claro, ¿se entiende? Bueno, tengo una circunferencia centro. Acá sí voy a tener que utilizar la definición de cuadrilátero cíclico. ¿Sí? Tengo ¿cómo es? Una circunferencia, ¿no? Y tengo un cuadrilátero ABCD, que es paralelogramo. Inscrito en la circunferencia, ¿no? Inscrito en C. Yo tengo que demostrar que ABCD es rectángulo. Si yo tengo un paralelogramo, ¿no? O sea, yo tendría que, para poder construir un paralelogramo, tendría que construir dos cuerdas que sean paralelas y congruentes. Pero bueno, no sabemos cómo llegamos hasta ahí. Lo que sabemos es que tenemos un paralelogramo escrito. Eso es lo único que sabemos. No sabemos cómo se llegó a escribirlo, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviésemos que escribirlo, bueno, sería otra cosa, ¿no? Y voy a tener que dibujar un rectángulo porque es el único paralelogramo que se puede escribir en una circunferencia, pero no voy a poder tener en cuenta que es una circunferencia. ¿Sí? Y además dice que los diámetros son... Que las diagonales son diámetros. Son diámetros, exacto. Bueno, si esto es un paralelogramo, eso es fácil de mostrarlo. Si esto es un paralelogramo, ustedes por la propiedad necesaria y suficiente de paralelogramo saben que con tener un par de lados paralelos e iguales, o sea, si es un paralelogramo, tiene un par de lados paralelos e iguales. Trazan las diagonales, comparan esos dos triángulos, ven que se intersecan en los puntos medios, entonces va a estar en el centro, ¿se entiende? Sí. Eso es como recién. El tema es acá. Bueno, como ABCD es paralelogramo, pero también, ¿qué es? Rectángulo. No, eso no lo No, sabemos. eso no podemos decir. No. Las diagonales se intersecan en su punto medio, eso sí lo podemos poner.
No. No. Es cíclico. Ah, perdón. Claro. ¿No? Entonces, los ángulos opuestos son suplementarios. ¿No? Yo, por ejemplo, puedo decir que el ángulo A más el ángulo C es igual 180. A 180, ¿no? Por ser cíclico. Claro, ahí tenemos que demostrar que son... Y además, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de los ángulos? Y bueno, si podemos trazar las diagonales y pasan por su centro... No, ¿qué sabemos de los ángulos opuestos de un paralelogramo? Ay, no me acuerdo, espera. Son iguales los ángulos opuestos de un paralelogramo. ¿Se acuerdan? Tenemos un paralelogramo en general, este ángulo es congruente con este, y este ángulo es congruente con este. Entonces 2, también, A es igual a C por ser paralelogramo. ¿Sí? Si reemplazo 2 en 1, me queda que A es igual, perdón, A más A es igual a 180, o sea que 2 veces A es igual a 180, entonces A mide 90 grados. Y si es un paralelogramo con un ángulo recto, es un rectángulo. Y ahí no se podía también tomar, como pasan las diagonales por su centro, el ángulo que es el central. No, podría utilizar una propiedad, o sea, si yo sé que es un paralelogramo y tomo que como que estos dos lados son paralelos e iguales, ya por ser paralelogramo, ¿no? Sí. Esa podría ser otra forma. Trazo las diagonales, ¿no? Sí. No sé que se intersecan en el centro, yo voy a poner P al punto S. Porque no dice que me parece que sí dice. Hago lo mismo que hice recién acá. ¿No? Todo este mismo procedimiento, entonces demuestro que estas son diámetros, ¿no? Con este mismo procedimiento. Demuestro que AC y que BD son diámetros, ¿no? Porque son cuerdas que se intersecan en su punto medio, entonces son diámetros, y entonces sé que es un paralelogramo con diagonales congruentes. Si es un paralelogramo con diagonales congruentes, también puedo decir que es un rectángulo. Está bien. Igualmente acá en el ejercicio no establecía que eran diagonales perdón, eran diámetros sus diagonales. Eso lo tengo que probar. Ah, claro. Es más, si ustedes demuestran primero, o sea, de la misma forma que se demostró acá, Sí, sí. Si ustedes demuestran primero que las diagonales son diámetros, entonces ya saben que las diagonales son iguales, además de ser un paralelogramo. Claro. Y podrían también, o sea, argumentar que es un rectángulo porque es un paralelogramo con diagonales congruentes. Bien. ¿Seguimos mañana? Sí, por mí sí. Sí, profe, sí. Así sí, vamos Sí, pero se entendió bien.